día para que estemos aquí reunidos y para que Él hable a nuestro corazón. Siempre el propósito de Dios es captar nuestra atención, si es posible, en un 100%. Va de por medio la eternidad nuestra, va de por medio nuestra salvación. Los que tengamos Biblia a la mano, los voy a invitar para que la abran en la epístola a los Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Una vez que tengamos ubicado el capítulo 3 de Hebreos, vamos a leer el último versículo solamente. Es el versículo 19. Yo lo voy a leer en voz alta. Ustedes síganme por favor con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Siéntense, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué palabras tan más breves, qué palabras tan más sencillas, entendibles, pero que encierran una grande tragedia, una grande desgracia. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Bien, el autor de Hebreos está cerrando con estas palabras el argumento que ha venido desarrollando desde el mismo versículo 7, en donde el Señor dice: si oyereis hoy su voz. Y ahí empieza a dar una serie de recomendaciones y empieza a asentar una serie de énfasis cuyo punto central es el pueblo de Israel peregrinando por el desierto, camino de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Y ha venido mencionando circunstancias que sucedieron en aquel tiempo, mis hermanos, todo girando sobre la circunstancia de el escuchar la voz de Dios. Solamente va a haber dos reacciones. No hay una tercera opción, mucho menos una cuarta. Hay dos posturas que el elemento humano va a tomar cuando escucha la voz de Dios. Y yo quiero decir con esto que la voz de Dios se empezó a dejar sentir aquí en la tierra de una manera para ser obedecida cuando formó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Y les dio una orden muy sencilla, una restricción muy sencilla allá en el huerto del Edén. De todo árbol del huerto podrán comer. Solamente de uno no van a poder comer. Ni siquiera me lo van a tocar, dijo el Señor. Pero todo lo demás es de ustedes. Una restricción que en este tiempo pudiéramos decir era de lo más fácil de cumplir. Creo que no había mucho problema. Pero vemos con tristeza que ante esa voz de Dios, el ser humano optó por la opción negativa: endurecer el corazón. Es lo que dice allí en el versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Es que el autor de Hebreos, inmediatamente después de que da la recomendación por inspiración divina, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que va a ser la tendencia más común del elemento humano. Y creo que nosotros tenemos esa experiencia en nuestras vidas propias. Yo, al menos en lo personal lo digo.
esta humanidad en la que estoy habitando siempre tiene esa tendencia a rechazar la voz de Dios, a no acatarla. Pero gracias a Dios, porque puso también en este ser algo espiritual que es un contrapeso contra esta carne. El apóstol Pablo lo dijo con otras palabras, dice que todo el tiempo nosotros tenemos una lucha interna. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Hay una guerra mortal dentro de nosotros. Hay una batalla campal las 24 horas del día. Y nosotros vamos a decidir si es la carne o si es el espíritu el que va a vencer. Sí. Pero vamos a tratar de centrarnos, mis hermanos, en este sencillo versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Se está refiriendo al pueblo que en el Viejo Testamento lo conocemos como el pueblo del pacto de Dios. Un pueblo que asimismo se hacía llamar como el pueblo de Dios. Vamos nosotros a compararlo con los términos de este tiempo, como la iglesia de Dios, vaya. Sí. Un pueblo que aún en el mismo momento de haber sido descalificado por Dios de una manera fulminante, mediante su juicio, todavía se decía ser pueblo de Dios. Y esto es lo peligroso, y esto es lo que el Señor está tratando ahora de hacernos llegar a nuestras vidas. Sí. Aquel pueblo halló ante el Señor gracia. Dios, en su gracia misericordiosa, le proveyó una redención. Le proveyó un camino por el desierto. Le proveyó un elemento humano para que los dirigiera a través del desierto. Le proveyó también una patria, una tierra prometida. Le proveyó comida para sustentarse durante el camino. Le proveyó agua para mitigar la sed. Le proveyó todo lo que necesitaba para llegar al destino final. Pero el autor de Hebreos nos está diciendo aquí, pero no pudieron entrar. Y la causa que nos está mencionando, dice, fue la incredulidad. Quiere decir, hermanos, que la incredulidad es un pecado que obstaculiza la entrada a la vida eterna. Bloquea de una manera contundente la salvación misma. La incredulidad, por cierto que me di a la tarea de analizar la última palabra que está en el versículo 18, desobediencia, el verbo desobedecer. Regularmente en nuestro castellano esa palabra significa no acatar una orden, una ordenanza o una ley. Eso es en el castellano. Pero ahí, aunque tenemos la palabra desobedecer, en el griego, el autor de Hebreos escribió esta palabra. Cualquiera que se vaya al diccionario griego va a encontrar esta palabra desobedecer, ¿sí? Pero no se refiere al desobedecer del castellano. Esa palabra en el griego hay otra que se apropia para desobedecer. Por cierto que la anoté, permítanme anotarla aquí, mis hermanos. Es entolé. Esta palabra
el griego sí quiere decir lo mismo que en el castellano. No acatar una orden, una ordenanza o una ley. Bien. Pero no es esta la que está ahí al final del capítulo 18. Es esta. ¿Sí? Entonces, significa, aquí le faltó una R, rechazar una creencia o negarse a creer. ¿Y qué creencia es la que rechazaron los israelitas en el desierto? Bien, la promesa de Dios, de que Él se iba a encargar. No iba a depender el éxito de la empresa de la capacidad humana. No, eso quedaba completamente descartado. El éxito de la empresa dependía 100% de Dios. Pero para que eso se llevara a cabo, tenía que el pueblo adoptar una actitud sumisa, obediente, sin dudar, sin cuestionar, sin menospreciar lo que Dios les dijo. Y el autor de Hebreos, hermanos, pienso que una de las cosas que tuvo en mente de parte de Dios para escribir estas palabras del versículo 19 es en aquella ocasión, cuando ya estaban en la frontera de la tierra prometida prácticamente, ya estaban a un paso de entrar, de cumplirse la promesa de Dios. Y el Señor le dice a Moisés: envía 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, príncipes de familia, a que reconozcan la tierra. Esa era la labor de aquellos espías. Esa narración la tenemos en Números capítulo 3 y capítulo 14. Si es necesario vamos a ir ahorita a algunos versículos. Pero el Señor dispuso que enviaran esa comisión para que miraran la calidad de tierra que el Señor les iba a dar. Tierra, dice allá en algunos versículos, que fluye leche y miel. Frutos abundantes, tierra que producía a montones. Y aquellos hombres comisionados eran 12 en total, tardaron 40 días en reconocer la tierra. Miraron que la tierra era de buena calidad, tenía arroyos, tenía agua en abundancia, producía frutos. Lo que no les pareció a ellos fue que era habitada por pobladores que tenían un potencial militar imposible de vencerlos. Era gente muy grande, era gente de raza de gigantes. Sí, todo lo demás está bien, nada más que a esa gente nosotros no la vamos a poder echar fuera. Se les olvidó algo muy importante, que no era ellos los que iban a marcar la pauta si se podía o no se podía desalojar aquella población que estaba ahí. Se olvidaron de que todo dependía del poder y de la gracia misericordiosa de Dios. Aleluya. Ellos dijeron: el Señor nos trajo aquí nada más para entregarnos por presa. Y empiezan a hacer una serie de murmuraciones, de reclamos contra Moisés, diciéndole: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá muriéramos aquí en este mismo desierto donde estamos ahorita. Y empiezan con una serie de reproches, hermanos, pero había dos. Había dos hombres de los enviados que ellos no miraron el panorama desde la óptica humana. Ellos no miraron el panorama como el diablo quiere que nosotros lo miremos. No, ellos lo miraron desde la óptica correcta, desde la óptica de Dios. Caleb,
y Josué. Estos hombres se levantaron y dijeron: no, ¿cómo que no la vamos a poder tomar? Vamos levantándonos ya ahorita mismo, dice, y vamos, dice, porque si Dios se agrada de nosotros, Él nos la va a entregar, como diciéndole, Él ya nos la prometió. No hay ninguna duda de que haga de cuenta que nosotros ya la tenemos en nuestro poder. Solamente hay que pararnos y nosotros nos lo vamos a comer como pan. De ellos se ha apartado toda protección. Y con nosotros está Jehová de los ejércitos, les digo. Sí, de manera que vámonos poniendo en camino. Hermanos, ante estas palabras que llevaban un propósito de levantar el ánimo, de sacarlos de aquella manera tan pesimista de pensar, la respuesta que recibieron dice que los querían apedrear. Toda la congregación habló de apedrearlos, de matarlos. Y si no hubiera sido por una intervención sobrenatural de Dios, que se dejó sentir su presencia con una fuerte columna de nube en el tabernáculo, dice que es probable que sí los hubieran apedreado. Pero el Señor se hizo presente y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que hice en Egipto y que he hecho aquí en este desierto, ¿hasta cuándo no me creerán? En otras palabras, ¿hasta cuándo van a dejar de tener esa actitud incrédula? A pesar de que tienen pruebas más que suficientes, la noticia no les ha llegado de segunda mano. Personalmente, sus ojos han visto, sus oídos han escuchado mis obras, y ni aún así todavía han aprendido a depender de mis promesas. Hazte a un lado, le dijo Moisés. Apártate tú y Aarón, y yo los voy a consumir en un momento con mortandad. Y a ti te voy a poner sobre gente más grande. Y Moisés, como en ocasiones anteriores, una vez más intercede por el pueblo. El Señor le dice: lo van a oír los egipcios. Y lo van a oír también los moradores de estas tierras, los cuales han escuchado que tú habitas en medio de este pueblo. Ellos han escuchado de que tu columna de nube venía sobre ellos de día y de que tu columna de fuego estaba sobre ellos de noche, Señor. Y lo que van a decir es que como no pudiste cumplirles tu promesa de meterlos en la tierra que les prometiste, pues los mataste. Eso fue lo más sencillo. ¿Y qué va a ser de tu grande nombre, Señor? Apártese tu ira, le dijo. Acuérdate lo que le dijiste a Abraham, que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Magnifica tu misericordia, Señor, sobre este pueblo. Y el Señor lo escucha parcialmente a Moisés. Le dice: está bien, yo lo he perdonado así como tú me has dicho, pero esto ya no lo puedo dejar seguir pasando así nada más. Ahora sí quiero que vayamos a Números capítulo 14, mis hermanos, para ver exactamente de dónde es que el autor de Hebreos deduce esta situación. Números capítulo 14, de que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando Moisés intercede por el pueblo, el Señor le contesta. Números 14, versículo 20 en adelante. Gloria a Dios. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo,
y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Pasémonos al versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, pero por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. De ahí, mis hermanos, quiero pasarme al versículo 35. Y con esto concluyo la lectura. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Salieron aproximadamente, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo, quiero ver exactamente el capítulo 12, versículo 37 de Éxodo, 600,000 de a pie. Solamente los adultos entre hombres y mujeres, no se contaban los niños. Bueno, aproximadamente 600,000. Ya habían muerto algunos porque el Señor había ocasionado, había ejecutado juicios en donde habían muerto algunos miles de ellos, 600,000. Estaríamos hablando, pero vamos a hacer más o menos una especulación. Es lícita, es permitida, sin que esto quiera decir que sea contundente tampoco, que de esos 600,000, que estuvieran 500,000 todavía ahí con vida. 500,000 de personas adultas. 500,000 de personas adultas estaban recibiendo un veredicto divino que no admitía cambio, que se iba a ejecutar. Sí. Durante el tiempo de 40 años iban a ir quedando huesos regados por aquel candente desierto. Iban a andar dándole vueltas como peregrinos en el desierto 40 años. Lo que nos está diciendo, hermanos, este contexto bíblico es lo siguiente: que aquel pueblo que salió de la libertad después de haber estado poco más de 400 años en la esclavitud en Egipto, salió una madrugada con una gran esperanza, una gloriosa esperanza de entrar en una patria, en una tierra prometida, de entrar en un descanso. Por cierto, este es el tema, este es el nombre del tema, el día de reposo, o el reposo para el pueblo de Dios. Ellos salieron con gloriosas esperanzas de entrar en una tierra, en una patria, en donde no iban a ser ellos extranjeros, en donde iban a poder tener sus casitas, sus tierras, sus cultivos, en donde no iban a depender del yugo de otra nación. Con esas gloriosas esperanzas salieron aproximadamente 6,000 adultos de Egipto.
Pero nos está diciendo el escritor bíblico que sus cuerpos quedaron esparcidos por el desierto, excepto Caleb y Josué. A ciencia cierta, solamente nosotros podemos afirmar de una manera categórica que de toda aquella multitud que salió de Egipto, solamente estos dos varones entraron a la tierra prometida. No sabemos si eran casados o eran solteros, pero yo pudiera decir, hermanos, que pues si acaso eran casados, tal vez su familia también entró. ¿Sí? Los escritores bíblicos muchas veces no nos hablan en detalle 100%. Esto que estamos leyendo es un mensaje espiritual. Es algo que sucedió en la realidad literalmente en el tiempo antiguo, pero que hoy, porque lo que nos interesa ahora es a nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con todo esto? Eso es lo importante. Ese es el objetivo principal de la epístola de los Hebreos. Inicialmente fue para sus lectores del siglo I, aquellos judíos que estaban trastabillando en el camino de la fe y que querían regresarse a la ley otra vez para echarle una ayudadita a Dios mediante las obras de la ley y para poder tener más segura la salvación. Querían otra vez ir a meterse al templo, a ofrecer sacrificios, a circuncidarse, a guardar aquellas ceremonias que ya habían quedado desahuciadas, que ya habían quedado caducas por disposición misma de Dios. Y querían abandonar el camino de la fe, pensando que se estaban regresando otra vez a Dios. Lo que estaban haciendo, los que así lo hicieron definitivamente, es que se apartaron de Dios. Definitivamente. Bien. Y lo que nos está diciendo, hermanos, que sucedió allá en el desierto, porque después de este veredicto de Dios pasaron 40 años hasta que el último adulto de aquella generación que salió de Egipto cayó en las candentes arenas del desierto. Y después el Señor cumple su promesa. De todas maneras, si esta generación fue incrédula, mi palabra de todas maneras se va a cumplir. Ellos no entraron, pero van a entrar descendientes de Abraham. ¿Sí? Aquellos niños que ellos llevaban, que salieron de Egipto, niños. Bien, ellos fueron los que entraron. Pero el resto, aquellas esperanzas gloriosas con las que salieron de Egipto, terminaron en una de las tragedias más grandes que ha habido sobre la tierra. Dice, un reguero de huesos secos y calcinados, tostados por el candente sol del desierto. Ahí quedaron, ahí terminaron aquellas gloriosas esperanzas. Y vuelvo otra vez. Esto le pasó a la iglesia del Viejo Testamento. Y el Señor nos está diciendo, yo he hecho que todo esto quede registrado. El apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios dice, y estas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros. Aleluya. O sea, para que nosotros, cuando se nos ocurra decir, hermanos, porque yo en lo personal no apruebo, no estoy de acuerdo que sin que haya una razón bien fundada se nos ocurra decir ante alguien. No le hace que sea ante algún hermano, ante alguna hermana o ante alguna gente inconversa. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. No lo digamos. Tiene que decirlo primero nuestro testimonio. ¿Sí? Es más, con eso va a ser más que suficiente. Las personas se van a dar por entendidas mediante el testimonio y no va a haber necesidad de que nos identifiquemos de esa manera, a mi punto de vista muy personal, inapropiada.
yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque a mí y a mi hermano Salomón nos ha tocado escuchar esto una y otra vez. Cuando hemos salido a los apartamentos, a las calles, a las trailas, a diferentes partes, y que tocamos la puerta o abordamos a alguna persona en la calle, muchas veces por el solo hecho de que esa persona forma parte de una congregación religiosa, nos ha dicho: yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. Y véanme que yo siento un rechazo dentro de mí, siento un rechazo yo a eso, porque saben el cambio que se opera de esos labios a mi mente, y esto es de parte de Dios, no tengo duda. Lo que me está diciendo esa persona es que es lo menos que tiene. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, en este tiempo, ya ven que hace calor, a veces sube arriba de los 100, y pues esta carne le gustaría andar, si es posible, en puro chorro. O cuando haya que traer algo más, cuando menos con una camiseta sin manga. Pero en el cristiano ya no hay permiso de parte de Dios para vestir como viste el mundo. Ya no tenemos permiso para hablar como habla el mundo. Chale, vamos al jale, qué óvole. Sí, hermanos. Y yo les pido que me disculpen a todos aquellos que quizá mis palabras les estén haciendo algún daño de alguna manera. Discúlpenme, perdónenme, pero yo no puedo callar esto. ¿Por qué? Estamos viviendo en un tiempo súper peligroso. Y yo, en lo personal, me hubiera gustado vivir, al menos esa es mi manera de pensar, en el tiempo de las grandes persecuciones imperiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, ahí tenemos el mensaje, la única iglesia que no recibe ningún reproche de parte de Dios, que no recibe ninguna reprensión de parte de Dios, de las iglesias de Asia, que nos habla el capítulo 2, 3 de Apocalipsis. Es la iglesia, permítanme decirle el nombre, se me está escapando, pero no tengo mayores problemas para encontrarlo. Es la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia en el orden del mensaje del apóstol Juan a las iglesias. Primero tenemos a Éfeso y después tenemos a Esmirna. Si nosotros hemos sido observativos, cuando leemos el mensaje a Esmirna, vamos a encontrar que es la única iglesia que no recibe ningún reproche. No recibe ninguna reprensión de parte de Dios. Esmirna viene de un vocablo griego que es mirra y que quiere decir perfume. Esmirna, literalmente traducido al español, quiere decir perfume, olor grato. Y esta iglesia le tocó vivir en el tiempo en donde las persecuciones imperiales estaban desatadas en su máximo apogeo. ¿Y qué es lo que ocasionó esto? Que la iglesia, que el cristiano, que el hombre, que la mujer de Dios, que realmente lo eran, no andaban voceándolo, diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiana. No. Ellos se santificaban en el Señor. Ellos se consagraban al Señor con un corazón lindo, sincero, sin ocultamiento, sin fingimiento. ¿Por qué? Porque sabían que su vida, sí, dependía 100% de la gracia misericordiosa de Dios. En ese entonces, dudo que haya habido algún varón o alguna varona
que se le haya ocurrido decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque esto implicaba la misma pena de muerte. ¿Sí? Y aquel que llegaba a decirlo por alguna circunstancia necesaria, es porque realmente lo era. Es porque realmente estaba dispuesto a glorificar a Dios con su vida misma. ¿Sí? Entonces, el mensaje que nos llega hoy a nosotros mediante este argumento, esta exhortación que el autor de Hebreos ha venido desarrollando desde el mismo versículo 7 y que culmina con estas palabras, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, nos están diciendo a nosotros hoy, hermanos, que nosotros, como ellos, también profesamos ser pueblo de Dios. Yo creo que a menos que yo esté equivocado, pero todos los que estamos aquí ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos hecho un pacto con Dios de servicio, de por vida, de una manera incondicional. ¿Sí? Estamos formando parte, así lo espero, y que Dios confirme estas palabras, del pueblo de Dios. ¿Sí? Podemos estar cumpliendo externamente todo lo relacionado con las actividades, con los cultos, con el peregrinar de la iglesia aquí en la tierra. Pero estas palabras nos están dando un aviso muy solemne y muy serio. Ellos también lo estaban haciendo así. Pero finalmente no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque cuando se trató de creer realmente en las promesas de Dios, de que ya iban a dar el paso definitivo y decisivo para entrar en la tierra prometida, dijeron no vamos a poder, Dios nos engañó, Dios nomás nos trajo aquí para hacernos morir aquí en esta tierra, a manos de los pobladores de estos lugares. Cuando se trató pues del momento crucial, cuando se trató en definitiva de dar el paso crucial a la victoria, retrajeron su andar y dijeron, no es cierto. Esto es lo que quiere decir desobedecer. Esto es una manera de decir incredulidad. La incredulidad es algo tan secreto, muchas veces tan oculto, que ni nosotros mismos alcanzamos a verlo dentro de nosotros muchas veces, mis hermanos. Solamente Dios, al que no se le escapa absolutamente nada, y es el que puede hurgar hasta los lugares más recónditos y escondidos de nuestro ser, es el único que puede determinar y que puede, gloria a Dios, dar un veredicto, dar una especie de, ¿cómo llaman esos? Que los médicos hacen un estudio y dicen, usted tiene esto y esto, dar una especie de diagnóstico, exactamente. Dios es el que da el diagnóstico perfecto. Pero, ¿qué es lo que pasaba para que culminara en esta horrenda fase de incredulidad? La incredulidad es un pecado que se compone por una serie de pecados. Puede ser la murmuración, puede ser la fornicación, puede ser la idolatría, puede ser el robo, pueden ser muchos tipos de pecados. Y yo puedo decirlo, mis hermanos, si algún hermano, si alguna hermana, en un momento dado de la carrera de la fe, cae, por ejemplo, en el pecado de la fornicación, o en el pecado de la idolatría, o en el pecado de la murmuración, por ese simple pecado que es serio, es delicado, pero yo puedo decir, Dios lo puede perdonar. En un momento dado, Dios lo puede perdonar. No estoy diciendo que Dios lo perdona todo el tiempo, pero por la palabra de Dios, yo sé que Dios lo puede perdonar. Ahora,
Dios perdonó al rey David cuando incurrió en adulterio con Betsabé, pero eso no nos quiere decir que Dios va a perdonar todos los adulterios. Eso no me quiere decir que si yo incurro en adulterio, a mí también Dios me tiene que perdonar, no más porque perdonó a David. No, eso no está diciendo el Señor. Pero lo que sí podemos decir es que Dios puede perdonar en un momento dado. ¿Por qué? Porque miren, nosotros llegamos, creo, así debe ser, con una actitud sincera a las aguas del bautismo. Después de haber entendido que ir caminando sin el Señor en nuestras vidas es ir caminando sobre una cuerda muy delgadita. Se puede romper en cualquier momento y ahí se termina todo. Y lo que espera solamente es el horrendo infierno y posteriormente el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, bajo esas convicciones y otras, nosotros llegamos a las aguas del bautismo con el sincero propósito de caminar con Dios durante toda la vida que nos conceda, hasta que nos dé el último respiro, servirle a Dios. Gloria a Dios. Cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos limpiecitos. Y Dios solamente es el que conoce cuándo salimos limpiecitos. Porque puede ser que alguien llegue y que realmente no llegue, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente Dios sabe cuando alguien llega realmente arrepentido. Solamente Dios sabe cuando alguien todavía es bautizado, pero lleva ahí resquicios de venganza. ¿Ah? No se me ponga enfrente a aquel nada más porque no voy a responder. Dios es el que conoce realmente. Pero vamos a ser optimistas y vamos a decir que llegamos a las aguas del bautismo correctamente. Y cuando salimos de las aguas, después de que el nombre del Señor Jesucristo es invocado sobre nosotros, estando completamente sumergidos, ahí nuestros pecados quedan borrados. Ahí, espiritualmente hablando, quedamos emblanquecidos de parte de Dios, santificados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la experiencia nos ha dicho una y otra vez? Que al día siguiente, o dentro de unas horas pocas después de habernos bautizado, ¡pum!, pecamos de alguna manera contra el Señor. Y si el Señor no perdonara algunos de esos pecados, yo puedo decirlo, mis hermanos, nadie pudiéramos ver la salvación finalmente. Nadie pudiéramos entrar a la eternidad con Dios. Por eso es que otro de los énfasis de esta epístola es el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, no según el orden de Aarón, porque aquel orden quedó completamente fallido, sino según el orden de Melquisedec. ¿Ah? Aquel sumo sacerdote misterioso que aparece allá en Génesis y desaparece así como apareció, como tipo y figura del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo todavía, mientras exista la iglesia aquí en la tierra, mientras todavía haya esperanza de salvación, Él está. Para que nuestra mente limitada lo entienda, Él está aparentemente como si fuera una segunda divinidad a la diestra del poder de Dios. Pero no es así. Dios no se fractura en dos o en tres o en ninguna más. Dios es uno completamente. Pero para que nosotros entendamos que aquel que efectuó el sacrificio perfecto por nosotros en la cruz, ciertamente ascendió al cielo, pero allá está intercediendo por esos pecados que cometemos todos los días. Y hay de aquel que diga que no peca cada día contra Dios. Todos los días le fallamos a Dios. Y el Señor está intercediendo. Límpialo, perdónalo, porque yo por Él derramé mi sangre preciosa allá en la cruz. Y el pecado queda borrado, y es por eso que seguimos nosotros adelante, mis hermanos. Pero cuando la vida del creyente empieza a diluirse con el mundo, empieza a diluirse con el pecado, y finalmente el estilo de vida ya no es un estilo de santidad, ya no es un estilo de temor de Dios, sino es un estilo de mentira, de robo, de murmuración, etc.
que no hace ninguna diferencia con el impío, finalmente se está yendo a alta velocidad a lo que llama el autor de Hebreos la incredulidad. Y finalmente, antes de partir de esta vida, se va sin depender de las promesas de Dios. Ese es el grande peligro que pende sobre nuestras cabezas a cada día. Por eso es, mis hermanos, que nunca va a ser una exageración hablar de santidad en nuestra manera de vestir, en nuestro atavío, en nuestra manera de hablar, en los lugares que frecuentamos, en la clase de libros que leemos, en lo que ven nuestros ojos en la pantalla de la computadora o del televisor, que no tenemos ningún negocio con este segundo de los aparatos prácticamente, porque son puras cosas del mundo, pura basura, los celulares. Depende de todo eso que nosotros estamos adoptando a cada día, nos estamos proyectando hacia la eternidad con Dios o hacia la condenación eterna. Bien. Y cada vez que escuchamos la voz de Dios, Abraham le dijo a aquel rico en Lucas 16, que voy a terminar, mis hermanos, cuando el rico quería que le enviara a Lázaro allá a sus 5 hermanos para que les testificara de que sí había infierno, se van a arrepentir, se van a convertir. 5 hermanos, sí, eran 5. Abraham le dijo, no, dice, allá están Abraham y los profetas. Moisés. Perdón, allá están Moisés y los profetas. Eso le dijo Abraham. ¿Bien? Y Moisés y los profetas es la palabra de Dios. Amén. Le dijo, no, padre Abraham, no. Moisés y los profetas no le van a hacer caso. Pero mándales a Lázaro. Le dijo el padre Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, ahora sí dije correcto, ¿verdad? Amén, amén. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, tampoco se van a convertir, tampoco se van a arrepentir, aunque alguien se levante de entre los muertos. En otras palabras, lo que el Señor nos dice es algo muy sencillo, que si la Biblia no nos cambia, que si la palabra de Dios no nos cambia, no nos va a cambiar nada ni nadie. Le busquemos por donde nos busquemos. Que vamos a tal concierto, que porque va a cantar fulano de tal y fulana de tal, y que esas canciones, que mira que van a llegar. Mis respetos para las alabanzas. Independientemente de quién las cante, mis respetos. Pero para efecto de cambiar el corazón del ser humano, de despertar fe en la vida del elemento humano y encaminarlo al cielo, si no es la palabra de Dios, nada va a funcionar en este mundo. Aquel rico quería tergiversar las cosas. Entonces, como conclusión ya, cada vez que escuchamos la voz de Dios, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que leemos la palabra de Dios, estamos ante las puertas del cielo y ante las puertas del infierno. Todo va a depender de la reacción que adoptemos ante ella. Hebreos nos está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? ¿Como quién? Como aquellos que iban por el desierto. Quedan postrados. Miren cómo terminaron, en qué ruina, en qué desgracia acabó aquella gloriosa esperanza. ¿Acaso nosotros no llevamos esa esperanza también? Ciertamente nuestra visión no es una tierra literal como ellos iban siguiéndola. Nuestra visión es la misma gloria de Dios. Amén. Pero tengan mucho cuidado, dice el autor de Hebreos. Tengan mucho cuidado. No vaya a ser que, así como ellos también perdieron lo que tanto anhelaban, por lo que tanto lucharon, nosotros también. Y nunca va a estar por demás. Nunca vamos a poder decir que es una exageración que nos pasemos orando 1 hora, 2 horas, que oremos por la mañana, que oremos después del desayuno, que oremos después de la comida, que oremos si nos levantamos a la 1, 2 de la madrugada y hay que estemos orando 1, 2 horas. No es ninguna exageración, mis hermanos.
No va a ser ninguna exageración que el varón, que la varona vestamos honestamente. No le hace que esté haciendo un fuerte calor. No. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que distinguirse muchas veces sin necesidad de que hablemos absolutamente nada. Gloria a Dios. Sí. Claro que las palabras son necesarias en muchos de los casos, pero algo se va a detectar en un elemento que sirve a Dios. ¿Sí? Mis hermanos, deseo que Dios los bendiga y cuantas veces gusten, aquí está esta congregación con los brazos abiertos y las puertas abiertas para que nos acompañen. Amén. Y vamos a orar. Amén, hermano Salomón. Tocar un canto, hermano. Amén, hermano. Antes de orar, hermano, mientras nuestro hermano